Egunon, queridos patitos, estamos con el euskera y con Pamplona y con la nominación de las plazas. Antes que nada quisiera decir, porque el amigo Pedro Gómez Palades, antiguo presidente de AGAI, la Asociación de Amistad entre Galiza e Israel, por tanto, amigo sionista, pues tenía la idea aquella muy bonita respecto a que, bueno, a mí me echaron de Wikipedia en español. Y lo recuerda cuando puede. ¿Por qué? Bueno, en parte por poner Guecho con su grafía en euskera única, realmente existente a nivel oficial, lo mismo que desde una ley orgánica de 2011 tenemos que Vizcaya y Guipúzcoa solamente se pueden escribir en euskera como topónimo oficial por ley orgánica y cualquiera que no haga esto está incurriendo en desobediencia civil. Punto y final. Es que en castellano, porras, hay una toponimia oficial y eso significa que Vizcaya se escribe con B, con K y con I latina. Punto y final. Por lo tanto, resulta sorprendente cuando hay gente que habla en la estación de Santurce, cuando cualquier persona que vaya a la línea de cercanías en la margen izquierda y quiera montarse en un vagón de cercanías, no se va a encontrar nunca la estación de Santurce porque es un topónimo y no un nombre propio. Es un nombre propio y no un topónimo de la estación, como se llame el pueblo, da absolutamente igual, y es como se llame Pepe Botila como elemento ornamental y no del nombre de una persona. Aquí está lo vidrioso que han tratado de aprovecharse en el ayuntamiento de Pamplona, porque tenemos la noticia de que un juez considera que la plaza de la Constitución de Pamplona debe traducirse a euskera. La imagen es significativa porque Enrique Maya descubre la placa con la denominación de la Plaza de la Constitución, en la que era conocida como Plaza de Baluarte. Resulta sorprendente porque ciertamente uno debería respetar el ámbito, porque se llamaba Plaza de Baluarte por alguna razón. ¿Tenía sentido que hubiera una plaza de baluarte ahí? Porque hacía referencia a algún elemento del pasado de la ciudad que ahora está oscurecido o ocultado por el cambio del nombre de la plaza a Plaza de la Constitución, que puede ser de cualquier otro ámbito y que tenga posibilidades en alguna zona de ampliación de Pamplona de ser llamada así. Sobre todo cuando, y valga la digresión mínima, tenemos el Paseo de Sarasate, un monumento a los fueros que no ha sido inaugurado formalmente nunca, a pesar de que técnicamente fue terminado en 1903, ligado a la gamazada de 1894, en donde el señor Gamazo, que sí, ciertamente en Santander está en los diques de Gamazo que fueron destruidos por el gobierno de Íñigo de la Serna y también por la señora igual, para destrucción de patrimonio industrial, simple y puramente, en parte por el Mundial de Vela. Es un elemento que, bueno, está la duna de Zaera, que está hecha una mierda, porque se dijo que podía ser un futuro botellódromo, y parece que va camino de ello, más que cualquier otra cosa de uso disfrute. Pues este Gamazo quiso meter en cintura a los navarros con el presupuesto general del Estado, destruyendo y laminando el cupo navarro, es decir, la aportación en el ámbito del convenio económico, lo cual ciertamente llevó a que las 4 hermanas forales protestaran porque también había hecho lo mismo con las 4 hermanas forales, no solamente con Navarra. Y por tanto, ciertamente Gamazo fue objeto de polémica y de crítica más allá de lo que estaban dispuestos a aceptar, porque hubo manifestaciones, hubo levantamiento popular, y ahí tenemos la situación en donde los hermanos Arana fueron allí a ir in situ en el año que habían inaugurado el Euskaldun Bachoquilla, y al año siguiente se inauguró y fundó el Partido Nacionalista Vasco, que a principios de los años del siglo XX fundó el Napar Buru Batzar, y por tanto es prácticamente uno de los primeros partidos navarro de más rancio bolengo, de más antigüedad, quizá solo equiparado con el Partido Socialista en Navarra.
Por tanto, ciertamente ahí tenemos una situación en donde destruir el pasado de la plaza de Baluarte debería de tener una variante de estudio. Pero es que además en la plaza pone Plaza Constitución Plaza. Constitución Española de 1978. Mila bederatziehun hirurogeita hemezortzi Co. España Co. Constitución. Está en vascuense. En la placa está vascuense, la parte de abajo, en la letra pequeña. ¿Por qué no pone Constitución? Quizá porque, como diría mi amigo José Meloqui con el libro Navarra, porque es un estado, tenía que la traducción de Navarra de Constitución se llama fueros. Y por tanto, ciertamente, sería una traducción complicada si uno quiere hacer una traducción real. Pero bueno, viene derivado de esto de que confirma una resolución del TAN, tribunal... ¿Qué tribunal será este? ¿El TAN? Me recuerda al Tang, ese refresco de naranja, pero seguro que no es eso, que había revocado la decisión del ayuntamiento de la capital navarra que sostenía que no debía traducirse al ser un nombre propio, como si fuera Plaza Enrique Maya. Un nombre propio. La Constitución es un nombre propio de una persona. Qué cosas, ¿verdad? El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pamplona considera que, conforme a lo establecido en la ordenanza reguladora de la utilización del euskera en el Ayuntamiento de Pamplona, Iruña, y su sector público institucional, la plaza de la Constitución debe traducirse. La sentencia puede ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Este criterio es contrario al mantenido por su homóloga del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, que el pasado enero revocó una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra, el TAN. Mira, es el Tribunal Administrativo de Navarra, que obligaba a rotular en euskera la citada plaza. Esta magistrada centró su sentencia, que es firme, en que el TAN había cambiado de criterio al respecto de las traducciones de las calles sin motivación alguna. El magistrado señala que no se traducen los nombres y apellidos de las personas que dan nombre a las calles, pero sí las denominaciones con sustantivos abstractos, y pone el ejemplo de Plaza de la Libertad es Askatasun Plaza, lo cual para mí es un sangrado en el ojo, porque Askatasun Plaza, salvo que uno tenga sentido universal, como está el Rockefeller Plaza, que en inglés pues parece que también se usa, si uno hace uso del euskera, Plaza Libertad debería de ser Askatasun en Parancha o algo parecido. Porque hay palabras en euskera sin poner plaza. Por ejemplo, se traduce zona wifi por wifi gunea, porque wifi sería universal, pero plaza no creo que sea universal. En algunos idiomas pues igual se usa, sí, pero en otros no. Por lo tanto, Askatasun plaza es quiero y no puedo, por lo menos bajo mi punto de vista. Esta divergencia de los magistrados tiene su origen en que el Ayuntamiento de Pamplona, que era recurrente en ambos procedimientos, no solicitó la acumulación de ambos, una posibilidad prevista en la ley de enjuiciamiento civil, para evitar que pudieran dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, compatibles o mutuamente excluyentes. En la sentencia notificada, el titular del Juzgado de lo Contencioso número 2 confirma alguna resolución del TAN que había estimado el recurso interpuesto por el concejal Joseba Sirón, exalcalde y puede que otra vez alcalde después de las elecciones del 28 de mayo de 2023, contra la decisión del Ayuntamiento de Pamplona de no colocar en bilingüe la denominación de la plaza. El Ayuntamiento de la capital navarra recurrió ante el juzgado de la resolución del TAN al considerar que la denominación cuya traducción se pretende es un nombre propio, que no admite traducción, que se confunde la denominación con la información que sobre esa denominación se incluye en la placa, no tratándose de un supuesto de rotulación al que resulte aplicable la disposición adicional segunda de la vigente ordenanza reguladora de la utilización del euskera. El juez resume que toda la argumentación del ayuntamiento gira en torno a que el término Constitución es un nombre propio, como Pachi o Juan Carlos, al que, como tal, no le resulta aplicable lo dispuesto en la citada ordenanza.
Según expone el magistrado, el término Constitución es definido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, acepción cuarta, como ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. El hecho de que este término Constitución se quiera referir, como se hace en la información adicional, a la Constitución española de 1978, no lo convierte en un nombre propio. Nótese que incluso esta información adicional que hemos mencionado antes aparece la placa en bilingüe. Constitución española de 1978 y Mila bederatziehun hirurogeita hemezortziko Espainiako Konstituzioa apunta. Y además es que también se traducen los cargos o profesiones de las personas. En definitiva, cuando se concreta a qué Constitución se refiere y se señala que se trata de la Constitución Española de 1978, se traduce al euskera al tiempo que se defiende que un elemento genérico de esa denominación, el término Constitución, no debe ser traducido. Se trata de un argumento que no se puede compartir, concluye el juez, quien añade que el resto de las placas de las calles y espacios públicos de Pamplona demuestran que no es así. En el caso, asegura, de las denominaciones con sustantivos abstractos, volvemos al caso de que la Plaza de la Libertad es Askatasun Plaza, yo vuelvo a reiterar, para mí debería poner Askatasun en Parancha, por ejemplo. Se traducen los nombres y apellidos de las personas que dan nombre a las calles, como los casos de Concepción Benítez, Isabel Garballo Ayala, Adela Bazo o Paulino Caballero, este último que cita la representación de la parte recurrente. Pero cuando el apellido de una persona va acompañado de un cargo o profesión o título, este último se traduce. Caso de la Plaza Juez Elío Pailearen, plaza de la calle Doctora Ariz Doctore Anderearen, calle General Chinchilla General Calea, calle del Marqués de Rozalejo Marquesa Calea, o calle del Padre Moret Aita Calea. Constitución es un término que, conforme a lo establecido en los preceptos ya transcritos de la ordenanza reguladora de la utilización del euskera en el Ayuntamiento de Pamplona y su sector público e institucional, ha de figurar en bilingüe en el rótulo en el que aparece la denominación del espacio público, sin que exista motivo alguno para que no sea así, afirma el magistrado. Para el juez, en ninguna confusión incurre la resolución impugnada entre denominaciones e información adicional, ni tampoco lo hace al entender que Constitución no es un nombre propio, como no lo es Plaza de la Constitución, por mucho que sirva de referencia para la identificación de un concreto espacio público. Y ciertamente, Plaza de la Constitución no es un nombre propio, y ciertamente también podría hacer referencia, como hace la Plaza de la Constitución de Donostia, San Sebastián, a la plaza respecto a la Constitución de 1812. A pesar de que en un momento dado, y recomiendo leer el libro Amores Pendejos, a pesar de que no viene ahí, creo, la actividad que se hizo un día de la Constitución por parte de los jóvenes de Euskal Alkartasuna, en donde se iba contra la Constitución de 1978 y unos capullos ligados a la izquierda Abertzale quemaron una Constitución no muy lejos de donde estábamos. Pues ciertamente se arregló para hacer un acto en esa plaza contra la Constitución de 1978 y la de 1812, que era antiforal y antiespañola, como diría mi amigo Ullate Favo en su libro Españoles que no pudieron serlo. Por lo tanto, ciertamente hay que saber reconocer la realidad de la Constitución y su realidad en el ámbito de la historia constitucional española en 1812. Yendo al asunto de la Constitución, pues uno puede recordar también que la disposición adicional primera que ampara y respeta las realidades forales, los derechos históricos de los entes forales, que son los cuatro, de las hermanas forales de Araba, Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa, pues ciertamente fue algo negociado por el Partido Nacionalista Vasco y es un encaje, es adicional primera, el único encaje legal que tiene el mejoramiento del fuero en la Constitución española.
que también tiene la disposición transitoria cuarta, que deposita en la ciudadanía de Navarra la posibilidad de hacer algo en común con las otras hermanas forales. Y está la posibilidad de hacerlo, a diferencia del resto de las comunidades que tienen acotado su espacio de juego y disponibilidad de su derecho a decidir. Esta Constitución que habla de los derechos históricos, que incorpora a través de la adicional primera, de la posibilidad del convenio y del concierto, que fue renovado en 1980, el concierto en 1990, el convenio prácticamente con la misma plantilla, como dijo el señor Solchaga, que fue temeroso de Dios en la tramitación del concierto en 1981, cuando llegó el turno y era ministro del gobierno y negoció el convenio. Dijo, la cosa ya la tenemos tranquila, más o menos encauzada, porque esto ya lo hemos negociado con los vascos y por tanto ya tenemos una plantilla que seguir. Lo mismo que en otras. El gemelo univitelino ha ido de un lado al otro, pero esta institución, que viene incardinada en la disposición adicional de la LOFCA, como ente preexistente cuando se negoció en julio del año 80, para la financiación de las comunidades, pues ciertamente está incardinado, como digo, en la disposición adicional primera, en la foralidad, una foralidad que está reconocida precisamente ahí, pero porque se hizo así políticamente. Es a esa constitución a la que hacen homenaje, a la constitución que permite la incorporación de Navarra a un ente vascongado de común de Baskonia, en una realidad foral negociada por el Partido Nacionalista Vasco y una realidad que incorpora una fórmula de autogobierno y de determinación de la realidad que ha producido disfunciones, en tanto cuanto en 1928, cuando se funda la Policía Foral para las carreteras, y cuando Franco arbitrariamente la quita en 1962 la competencia de carreteras y se la da a Guardia Civil, pues es como cuando en 1937, por las llamadas provincias traidoras, en 1937 le quita el concierto a Vizcaya y a Guipúzcoa. Ha costado bastante, a julio de 2023, para que se establezca el camino para volver a tener a la Policía Foral la competencia exclusiva en materia de tráfico, y por tema partidista, el partido de Enrique Amaya puso piedras en la rueda cuando se negoció por el Partido Nacionalista Vasco, por Aitor Esteban, por el Grupo Vasco en el Congreso, cuando en el año 2000 UPN había exigido desde el gobierno de Navarra y desde su representación en Cortes que debía de ser exclusiva para la policía foral. Es decir, una fórmula muy arbitraria y muy de hacer las cosas con trampitas y haciéndose las propias trampas al solitario. Por tanto, ciertamente, cuando uno ve esta realidad respecto al euskera en Navarra, no puede uno sino sentir el manifiesto foral de 2014, que uno puede volver a leer, recomiendo volver a leer después de aquellas infaustas sentencias madrileñas respecto a ir contra el fuero en Navarra. Constitución. Vale, quieres hacer una constitución en plaza para eliminar la plaza de Baluarte, explícaselo a los navarros. Lo mismo que quieras volver a tener, bueno, determinadas calles y determinados mausoleos ligados a otras épocas. Pero bueno, allá cada cual. La gente es libre para votar, pero la gente hay que explicar. Y esa explicación debe de ser transparente y honesta y no hipócrita y falsaria. Y por tanto, cuando quieres poner una plaza de la Constitución sustituyendo a Plaza de Baluarte, este tipo de nombres deben ir en euskera, por respeto a los que hablan y transmiten su verbo en la lengua navarrorum. Lingua navarrorum, la lengua de San Francisco Javier. Por eso, el día 3 de diciembre es el día de San Francisco Javier, que murió con el euskera en los labios. Es el día del euskera y es el día de Navarra. Las tres cosas, tres en uno, como la Trinidad de Dio. Y por tanto, ciertamente, hay que ser honestos y transparentes, y en este caso también cumplir la sentencia, donde dice que Constitución es traducible al euskera. Para mí, se dice fueros. Según el Istegui, se dice Constitución. Aplíquese, queridos patitos, sin más. Eskerrik asko, agur bero bat, beti jelpier.